Bien, los primeros circuitos integrados, ¿no es cierto?, eran circuitos con unas pocas compuertas lógicas, hablando de circuitos digitales, y había varias tecnologías, DTL, RTL fue la primera, DTL, TTL, CMOS. CMOS es la que más se desarrolló finalmente, TTL tuvo un desarrollo importante, ya no se usa más, CMOS es la que está, la que vamos a ver un poco. Esta tecnología se basa en los transistores de efecto campo, que ustedes han visto, y el primer procesador que se reconoce es uno de Intel, del año 1971, que es el 4004. Acá está un poco la foto del chip, como ven era un microprocesor de 4 bits, y esta es la vista externa, y esto es un corte, ¿no es cierto?, donde se ve más en detalle la parte interna tuvo una aplicación, una calculadora esencialmente. Bueno, después esto fue evolucionando y fue, a medida que mejoraba la tecnología, aumentaba la densidad de integración, es decir, que podía, en el mismo área de silicio se podía poner mayor cantidad de transistores. La evolución fue muy rápida en los últimos 30 años, más de 30 años, casi 40 ahora, ¿no es cierto?, en los años 70. Y la longitud, y en los últimos 30 años, la longitud de la compuerta, ustedes saben que los transistores de efecto campo tienen un drain, un source, ¿no es cierto?, y al medio una compuerta. Eso se ha reducido más de 100 veces. Es decir, lo que antes medía 10 micrones, ahora son 100 nanómetros. Las densidades de memoria, es decir, la cantidad de bits, donde nosotros antes poníamos un bit, ahora podemos poner 500.000. Y la frecuencia de los procesadores y la velocidad de sincronismo que trabaja, la frecuencia máxima que hemos calculado muchas veces, aumentó, ¿no es cierto?, hasta 2500 veces. Más de eso. Los sistemas digitales, ¿no es cierto?, en general, consisten en circuitos lógicos, memoria, y algunos que nosotros llamamos sistemas digitales también tengan presente, simplemente para saberlo, que cuentan con algunos pequeños bloquecitos en FPGA particularmente, bloquecitos analógicos, ¿no es cierto? Clásicamente son los PLL, así, todo lo que se refiere a realmente un bloquecito que genera un clock, que es el que sirve como se llama el sincronismo interno. Esos hay varios distribuidos dentro de la FPGA, y es un circuito esencialmente analógico, no es puramente digital. Es para que sepan. Y hay algunos que vienen con conversores analógico digital y digital analógico que obviamente traen ese tipo también de hardware que no es puramente digital. En general, la mayor parte del área está dedicado a la parte digital, es decir, que trabaja con ceros y unos exclusivamente. Pero tengan presente que les puede aparecer algún bloquecito que no es puramente digital. Los circuitos integrados han aumentado su densidad de integración de una manera exponencial, y Moore, que después establece la ley de Moore, predijo, ¿cierto?, allá por los años 60 y pico, Moore trabajaba en IBM, que el nivel de integración de los transistores crecería, fíjense en el año que dijo 65, se duplicaría aproximadamente cada 18 a 24 meses. Quiere decir que en la misma área en que ponemos una cierta cantidad de transistores, a los 18 o 24 meses se iba a duplicar. Eso generó lo que se llamó la ley de Moore, y que se cumplió casi con una precisión realmente notable hasta casi nuestros días. Digo hasta casi porque ahora esa curva tiende a aplanarse un poco por limitaciones tecnológicas. Entonces, si vemos un poco la ley de Moore, acá, fíjense, acá estamos representando en las ordenadas, en el eje horizontal y vertical, estamos la cantidad de transistores. Estamos llegando, fíjense, a 50.000 millones, o sea, estamos realmente decenas de millones de transistores poniendo en un chip. Y acá abajo estamos viendo la línea de tiempo. Estos son los distintos procesadores comerciales, y si de alguna manera rectificamos esa línea, nos queda una cosa común. Miren acá, tengan cuidado, que es del orden, acá estamos hablando de una escala exponencial, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que esto es un crecimiento, si lo vemos en una escala lineal, es un crecimiento exponencial. Acá al final, aparentemente, cerca de los años 2020, esta curva se está aplanando y ya deja de ser tan exponencial, pero bueno, hay distintas predicciones, hay unos que dicen que va a seguir siendo por un tiempo más exponencial, pero lo que es seguro, no se sabe, es otro dicen que no, que se va a aplanar,
y lo que es seguro es que quienes puedan seguir duplicando cada 24 meses o cada 18 meses la cantidad de transistores van a ser muy pocas fábricas porque es muy, muy caro. Entonces, pero de todos modos eso ha sido desde los años 70 hasta ahora, ha sido en los últimos 50 años, ha sido más o menos la manera de crecer la tecnología, un crecimiento impresionante. Por otro lado, fíjense, este es el dibujo de un circuito de un transistor CMOS, ¿cierto? Que tiene el SARS, ¿cierto? Acá tenemos una impureza casi sin impureza, muy suave. Acá una tipo, que eso depende del transistor, si es tipo canal N o canal P, supongamos que es canal N, acá hay una impureza tipo N, acá a la izquierda, acá hay otra impureza tipo N, y acá con la gate, ¿cierto? Acá hay una gate, ¿cierto? Que cuando se polariza establece un canal de conexión y circula la corriente. La longitud de esa gate, la longitud, ha venido disminuyendo en los años 70, desde los 10 micrómetros hasta el orden de los 10 nanómetros hoy en día, quizás los 7 nanómetros anda más o menos la última. ¿Está bien? Fíjense cómo casi ha disminuido exponencialmente la longitud. Piensen en 10 nanómetros, que es la distancia que se están haciendo los circuitos integrados, con una altísima confiabilidad, que es lo más difícil de lograr. Son muy confiables porque piensen que hay varios decenas de millones de transistores y no pueden fallar ninguno porque eso daría mal que el chip está funcionando mal. Entonces eso es la tecnología que tenemos disponible hoy en día. Por otro lado, la velocidad de crecimiento del clock interno, o sea, la frecuencia máxima de trabajo de los microprocesadores también ha ido creciendo. Acá se ha asimilado una recta. En realidad en los últimos años esto se ve claramente que tiende a aplanarse, es decir, no ha crecido en los últimos años como venía creciendo. Y esto sí, evidentemente, acá hay si bien esto es exponencial, acá hay un aplanamiento de la curva ya más evidente. La otra cosa que tiene que tener en cuenta es que la tensión de alimentación, hasta el año, fíjense, hasta el año 94 más o menos, se trabajaba con 5 voltios. A partir de ahí se empezó a disminuir la tensión de alimentación de los chips. Esto lo vamos a ver por qué, eso es por un problema de disipación de potencia. Es decir, no es lo mismo de un salto de 5 voltios que de 1 voltio, que es lo que se llega hoy, incluso menos. Pero la alimentación de los core, o sea, de la parte más central, o sea, más del corazón del chip, está bajando a tensiones menores de 1 voltio. Eso es para casualmente poder mejorar la velocidad y sobre todo disipar menor cantidad de corriente. Después vamos a ver algo sobre eso. Bueno, acá tenemos lo mismo, la tensión de alimentación como ha ido bajando y como ha ido aumentando la velocidad de la frecuencia. Acá vamos a ver un poquito del consumo de potencia. Esto que está acá es un transistor. Lo saben, un tipo canal P, este es canal N, este es una entrada, esta es la salida, acá está la alimentación, acá está la masa. Y acá, ¿cómo trabaja este transistor? Este transistor, cuando esto es un 1, ¿no es cierto? Conduce el transistor, y cuando es un 0, conduce este transistor. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un 1, este transistor conduce, esta tensión se parece a 0, y cuando hay un 0, esta tensión de salida se parece a un 1. Esto es un inversor. Este es claramente un inversor implementado con tecnología CMOS. Se llama CMOS porque tiene transistores N y transistores tipo P. ¿Cuándo se produce esto? Acá hay una compuerta que está aislada, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto. Está aislada eléctricamente, que lo único que hace es generar un campo eléctrico para que circule corriente acá o acá, de acuerdo a cuando se polarice correctamente el transistor. Entonces, en realidad, cuando cambia de estado A, hay un movimiento de carga, ¿no es cierto? Pero que no circula por la gate, ¿no es cierto? Pero hay un movimiento de carga. Y mientras esa tensión de la entrada no se modifique, no va a haber movimiento de carga. Entonces, en realidad, la potencia que se disipa en ese movimiento de carga se produce solamente cuando hay una transición. Cuando este cambia de 0 a 1, de 1 a 0. Que se llama la potencia dinámica. Entonces, la potencia dinámica que se disipa por esas transiciones, en general es proporcional a la frecuencia de trabajo, el cambio proporcional a la capacidad, que eso es la capacidad de pegar la tecnología, la cantidad de carga que hay que mover, y es proporcional al cuadrado de la tensión de alimentación. Por eso es que vimos que las tensiones de alimentación tienden a disminuir para casualmente disminuir la potencia que se disipa en los circuitos digitales. Acá hay un ejemplo de un inversor, pero en realidad esto es más o menos la salida en cualquier componente. Entonces, en la medida que haya menor cambio, ¿no es cierto?, de
del estado de la salida, la potencia disipada va a ser menor. Después tenemos lo que se llama la potencia estática, porque acá esta aislación, si bien está aislado muy bien, nunca es perfecta. Entonces hay unas pequeñas corrientes que se llaman corrientes de fuga, que esas sí aumentan, ¿no es cierto?, con el avance tecnológico. Al principio la potencia dinámica era muy superior a la potencia estática, y a medida que ha ido avanzando la tecnología, que vamos achicando estos espacios, ¿no es cierto?, porque el avance tecnológico, estos espacios van achicando, la tecnología, a medida que avanza la tecnología, las potencias estáticas de leakage current, que se llama de pérdida, se hacen importantes, y ya las pérdidas por potencia dinámica y estas son comparables. Incluso pueden llegar a ser mayores que esto. Entonces, una manera de bajar el consumo de un circuito integrado es disminuir la frecuencia. Disminuir la tensión, lo que más eficiente hace, eso depende, por eso que se baja la tensión de alimentación, y la capacidad depende, esta capacidad es una cuestión geométrica, depende de la tecnología que queremos usar. O sea, que nosotros lo único que nos quedaría en principio, como diseñadores, es tratar de bajar la frecuencia de valores para bajar la disipación de potencia. También tenemos potencia disipada, ¿no es cierto?, en las conexiones internas, ¿cierto?, que es una que también, a medida que aumenta la tecnología, estos conductores se hacen más pequeños. Bien, finalmente, acá una pequeña curva para que ustedes tengan alguna idea de cómo ha ido aumentando la disipación. Fíjense, acá está la disipación de energía de los circuitos integrados por centímetro cuadrado. Entonces, los primeros microprocesadores no tenían disipador. A medida que se fue incrementando, mejorando la tecnología, hubo mayor densidad de integración, hubo mayor disipación, y ha ido creciendo de manera exponencial la tecnología. Hoy por hoy, que estamos más o menos en esta tecnología, hay que sacar por centímetro cuadrado tanta potencia como la que disipa un reactor nuclear. Fíjense lo importante. Por supuesto que un reactor nuclear no tiene, por supuesto, nuestro chip tiene del orden de menor de un centímetro. El reactor nuclear es mucho más, pero la densidad de potencia es similar. Entonces acá también claramente hay una limitación en que esto no va a poder seguir creciendo linealmente como está ahora. Entonces, fíjense que seguimos en ciertas tecnologías, por supuesto que no existen todavía, estaríamos hablando de la potencia que hay que disipar en la boquilla en la tobera, ¿no es cierto?, de un cohete. Entonces esto es una idea que ustedes vayan viendo, que por eso son cada vez más importantes los disipadores que vienen en los microprocesadores, y en las FPGA tienen la ventaja que como trabajan a menos frecuencia, no es tan crítico todavía, aunque ya las nuevas vienen con disipador. Y bueno, y para terminar, resumiendo un poco todo lo que hemos dicho, tenemos que el número de transistores se duplica cada 18 meses, el área que se puede fabricar de manera económica se incrementa en un 30% por año, las velocidades de las compuertas se incrementa en un 75% cada 4 años, la frecuencia de los procesadores se duplica cada 3 años, y el costo de implementar una función disminuye en más de un 25% por año. Estos son algunos datos para que ustedes tengan en cuenta. Las ventas de los chips también aumenta más o menos del orden de este porcentaje por año, y no se prevé por ahora un cambio de tecnología. Se están trabajando en tecnologías nuevas, en nanotubos, etcétera, etcétera, pero económicamente todavía CMOS tiene vida por un cierto tiempo. Lo que sí hay que aclarar que en los últimos años, de la fuente, en los últimos años, los valores que hemos hecho referencia acá tienden a aplanarse, es decir, ese crecimiento se empieza a complicar. Estamos en los límites de la tecnología CMOS para seguir logrando avanzar. Esto es más que nada, es un poco lo que ha pasado en los últimos años, aunque los últimos años hablamos desde la fabricación, desde el comienzo de los circuitos integrados, de los microprocesadores, pero hoy por hoy esto ya no deja de ser tan válido y se empiezan a disminuir notablemente los crecimientos. De todos modos, insisto, hay mucha plata invertida, va a ser la tecnología la que va a gobernar por unos cuantos años más, aunque se está trabajando en nuevas tecnologías que por ahora no son económicamente tan atractivas como hacemos. Muy bien, con esto terminamos esta parte y vamos a seguir con la segunda parte de la tecnología.